Mateo Duarte entró en la sala del tribunal con pasos arrastrados. Las cadenas en sus muñecas tintineaban suavemente, pero nadie prestó atención. La mayoría de los presentes parecía más interesada en mirar el reloj o ajustarse la corbata que en observar al hombre delgado, de hombros encorvados y ojos vacíos que acababa de ser conducido al banquillo de los acusados. Llevaba un abrigo viejo, lleno de manchas y rasgaduras, que apenas ocultaba su cuerpo debilitado. La barba crecida, grisácea y mal recortada contrastaba con sus ojos hundidos, que cargaban mucho más que cansancio. Sus zapatos, que parecían haber atravesado una década de inclemencias, tenían las suelas tan desgastadas que uno de sus pies casi tocaba directamente el suelo. Sentado, Mateo mantuvo la cabeza agachada todo el tiempo. Su rostro era un retrato del abandono. No había rabia, no había resistencia, solo una extraña aceptación. Era como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo. Como si aquello fuera solo un capítulo más de un libro donde él no escribía nada, solo esperaba que las páginas se dieran vueltas solas. El delito era pequeño, casi banal. Durante una tormenta intensa, se había refugiado en el depósito de una ferretería. No dañó nada, no tocó nada. Solo se acostó entre sacos de cemento y herramientas, tratando de escapar de la lluvia y el frío. El fiscal organizaba sus papeles con impaciencia, mientras que la Defensoría Pública ni siquiera había enviado a alguien. La audiencia parecía destinada a ser rápida y sin emoción, como tantas otras. Un indigente más en el banquillo, una infracción menor más que debía cerrarse con prisa. Pero entonces, algo cambió. La jueza Elena Ayala, sentada al frente, hojeaba el expediente con atención casi mecánica, hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre completo del acusado. Mateo Elías Duarte. Se puso pálida. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció quedar en silencio. Los dedos que reposaban sobre los papeles se congelaron. Un eco del pasado sopló dentro de su toga. Ese nombre. Ella lo conocía. ¿Pero de dónde? La mirada de Elena se alzó lentamente, como quien teme confirmar una sospecha. Y al observar a ese hombre envejecido, silencioso y olvidado, algo dentro de ella comenzó a agitarse. Mateo no era solo un acusado más en ese tribunal. Y ella lo sabía. Elena Ayala seguía mirando ese nombre como si las letras hubieran cobrado vida propia. Mateo Elías Duarte. Lo leyó de nuevo, en silencio, como si intentara descifrar una contraseña olvidada, algo guardado tan profundamente en la memoria que solo un choque emocional podría traer de vuelta. Se recostó en la silla, y sus ojos perdieron el enfoque por unos segundos. Un destello de infancia cruzó por su mente. Las tardes en la sala de la vieja casa, las cortinas moviéndose con la brisa y su padre sentado en el sillón, contando historias de cuando sirvió en el ejército en misiones peligrosas. Siempre mencionaba un nombre con reverencia. Un sargento discreto, de voz baja, que arriesgó todo para salvarlo. Un hombre que, según él, merecía todas las medallas, pero jamás las recibió. Mateo Duarte. En esa época, Elena era solo una niña que escuchaba fascinada las palabras de su padre, creyendo que todo eso sonaba como una leyenda. Ahora, frente a ese hombre encorvado y callado, entendió que la historia era real. Y que la leyenda estaba allí, ante ella, con las manos encadenadas. Su corazón se aceleró. El protocolo exigía neutralidad, pero el peso del recuerdo rompía cualquier formalidad. Respiró hondo, intentando disimular la emoción. Tenía que actuar con cautela. Pensar como jueza, no como hija. Pero, en ese momento, ambas versiones de sí misma se mezclaban. Disimuladamente, sacó un papel del cajón, escribió algo breve y lo dobló con precisión. Llamó a un oficial de justicia y le entregó la nota. La instrucción era directa: llevar de inmediato ese mensaje al abogado Pedro Viana. Mientras el oficial se retiraba, Elena volvió la mirada hacia Mateo. Él seguía inmóvil, sin saber que, en ese instante, el rumbo de su historia comenzaba a cambiar. Algo silencioso y profundo se movía, algo que ni él, ni ella, ni los presentes en esa sala podían percibir todavía. La justicia, por fin, había comenzado a despertar.
Pedro Viana llegó a la sala reservada del tribunal aún sin saber por qué había sido llamado con tanta urgencia. Recibió el billete de manos del oficial de justicia minutos antes, con pocas palabras escritas por Elena Ayala. Él te necesita. Confía en mí. El sello oficial en la esquina inferior bastaba para abrir cualquier puerta, pero el tono del mensaje llevaba algo más. Una súplica silenciosa, casi personal. Al entrar en la sala, Pedro encontró a Mateo sentado solo, encorvado en la silla de plástico, con las manos apoyadas en las rodillas. El ambiente era frío, con paredes sin color y una ventana pequeña que dejaba pasar apenas un hilo de luz. Había silencio, pero no del tipo que consuela. Era un silencio denso, como el que se forma antes de una tormenta. Pedro se acercó con cautela. Observó al hombre frente a él. No parecía agresivo, ni rebelde. Era solo un cuerpo cansado, pero había algo en ese silencio que incomodaba. Una especie de dignidad herida, algo que aún resistía bajo las capas de polvo del tiempo. Mateo no reaccionó a la aproximación. Sus ojos seguían fijos en algún punto de la pared, como si estuviera lejos de allí. Pedro arrastró una silla y se sentó frente a él. Esperó algunos segundos antes de hablar, respetando ese espacio extraño que había entre ellos. Dijo su nombre, explicó que estaba allí a pedido de la jueza, que quería entender mejor el caso. Mateo ni siquiera parpadeó. Pedro intentó otro enfoque. Habló del frío de la noche anterior, de la lluvia que había azotado la ciudad, de lo injusto que era que alguien fuera juzgado solo por intentar protegerse. Aún así, ninguna respuesta. Hasta que, de repente, sin previo aviso, Mateo murmuró algo. Fue una frase suelta, casi inaudible. Dijo que el suelo del depósito era duro, pero que no dolía tanto como el recuerdo. Pedro se inclinó para escuchar mejor, tratando de no interrumpir. Mateo habló de nuevo, esta vez con más claridad, aunque aún en tono bajo. Comentó sobre un chico terco que insistía en volver al frente de batalla incluso herido. Un chico que recibió un disparo en el hombro, pero que no quería evacuar. El corazón de Pedro comenzó a latir más rápido. Preguntó con cuidado si ese chico tenía nombre. Mateo respondió con una sola palabra. Jaime. La respuesta cayó como un trueno. Pedro guardó silencio, absorbiendo el impacto. No había duda. Jaime Ayala era el nombre del padre de Elena. El mismo que, según algunas pocas historias que Pedro conocía, debía su vida a un sargento que desapareció después de la guerra. Un hombre que todos pensaban que había muerto o se había mudado muy lejos. Pero ese hombre estaba allí. No muerto. No desaparecido. Solo olvidado. Pedro miró a Mateo con una nueva mirada. Aquella figura silenciosa frente a él no era simplemente un acusado en un juicio penal. Era alguien que había vivido algo intenso, algo que el sistema no alcanzaba a ver. Y lo peor, había sido borrado de la historia. En ese momento, Pedro supo que no estaba ante un caso común. Supo que esa defensa no era solo para absolver a un hombre por haber invadido un depósito. Era para devolverle a alguien el derecho a ser recordado. Y, sin necesidad de decir una palabra, Mateo parecía entenderlo también. Por primera vez, levantó la mirada y encaró a Pedro. Su mirada seguía cansada, pero había un rastro de presencia en ella. Como si, por unos segundos, el héroe dormido dentro. Mateo Duarte entró en la sala del tribunal. El silencio continuaba, pero ya no era el mismo. Las cadenas en sus muñecas tintineaban suavemente, había algo detrás pero nadie prestó atención. Una promesa de que la verdad, mayoría de los presentes parecía más interesada en mirar el reloj o ajustarse la corbata. Pedro entró en la sala de archivos militares con hombros encorvados y ojos vacíos que acababa de ser conducido de ese momento de los acusados. Las estanterías antiguas guardaban documentos llenos de manchas y rasgaduras, que apenas ocultaba su cuerpo debilitado. Sabía que allí podía estar la clave para entender quién era realmente Mateo. Con sus ojos hundidos, al comenzar a examinar mucho más que cansancio. Pronto se dio cuenta de que la historia oficial no contaba atravesado una década de inclemencias. El nombre de Mateo aparecía en varias operaciones, uno de sus pies con detalles distorsionados o suavemente omitidos. Sentado, encontró informes que indicaban su participación en misiones de alto riesgo. Su rostro era un retrato del abandono para proteger a sus compañeros. No había rabia,
no había resistencia. Había una mención especial a un soldado llamado Jaime, cuya vida fue salvada por Mateo durante un ataque cómo terminaría todo. Sin embargo, como si aquellas páginas presentaban tachaduras y anotaciones hechas a mano que indicaban intentos de ocultar hechos se dieran vueltas solas. Fechas cambiadas, era pequeño, acciones no registradas e incluso documentos durante una tormenta mostraban un esfuerzo claro por refugiado en el depósito de una ferretería. Pedro sintió un nudo en la garganta al imaginar cuántos héroes fueron olvidados por un sistema que prefería mantener el silencio. De cemento y herramientas, continuó tratando de escapar de la lluvia y descubriendo que Mateo había salvado no solo a Jaime, sus papeles sino a varios otros soldados en mientras que la Defensoría Pública ni siquiera había enviado a alguien. Aún así, su valentía nunca fue reconocida oficialmente y sin emoción. La invisibilidad de sus acciones parecía ser una indigente más en el banquillo, una infracción menor más que debían cerrarse con prisa. Pedro sabía que tenía en sus manos una verdad poderosa, la jueza Elena Ayala, que muchos querían enterrar para siempre. Ojeaba el expediente con esos descubrimientos traían esperanza, hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre completo del acusado. Revelar el pasado de Mateo podría sacudir estructuras y exponer secretos que algunos preferían mantener ocultos. Por un instante, pero él estaba decidido a hacer justicia, a dar voz a un héroe silenciado por la burocracia y el miedo. Los dedos que reposaban sobre los papeles se congelaron. Con cada documento revelado, un eco del pasado de Mateo se volvía más clara. Ese no era solo un hombre sin techo, ella lo conocía, simple ciudadano. Pero ¿de dónde? Era un símbolo de coraje. La mirada de Elena se alzó lentamente, sacrificó todo para proteger a sus hermanos de armas. Y al Pedro observar la responsabilidad de llevar esa misión y olvidado que la verdad algo dentro de ella comenzó a agitarse. En el tribunal no era solo el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa, y ella lo sabía. Pedro sabía que ese momento sería decisivo para ese hombre como si hasta entonces había sido un hombre invisible para la justicia y para la sociedad. Duarte. Había reunido de nuevo sólidas que mostraban el verdadero valor del acusado, una contraseña documentos que apuntaban algo guardado tan profundamente en la memoria que solo un choque emocional podría traer de vuelta. Pedro comenzó su presentación. Se recostó en la silla, expuso cada detalle en el enfoque por unos militares, revelando las acciones de infancia y los rescates realizados por Mateo durante las tardes en la sala de la vieja casa. Las evidencias desmontaban las versiones oficiales, mostrando que el hombre que vivía en las calles había sido un héroe reconocido por sus compañeros, aunque las instituciones siempre mencionaban un nombre con reverencia. Luego, un sargento llamaron a declarar testigos militares, que arriesgó todo para salvarlo. Cada uno de ellos trajo relatos emocionantes, según hablando sobre la valentía de Mateo y su compromiso inquebrantable con la vida de los soldados. Mateo Duarte. Las palabras de los testigos llenaban el tribunal de una nueva energía que escuchaba, transformando la percepción de quienes asistían al juicio. Creyendo que todo eso sonaba como una leyenda. Era imposible no sentir el peso de las historias contadas. Frente a ese hombre encorvado y callado, Mateo entendió que la historia era real. A mitad de la audiencia, la leyenda estaba Elena, allí, hija de Mateo, subió al estrado con una carta en las manos. Su corazón se aceleró. Con voz temblorosa, leyó el protocolo del documento escrito por su padre, pero el peso del recuerdo rompía cualquier formalidad, sus dudas y sus miedos. Respiró hondo, intentando disimular la emoción del alma de un hombre que, tenía que actuar con cautela, nunca perdió la dignidad pensar como juez o familia, no como hija. La emoción se apoderó del tribunal, en ese momento, dejando ambas versiones de sí mismas una batalla legal, sino una lucha por la verdad y por la humanidad. Sacó un papel del cajón. A medida que avanzaba la sesión, el público comenzó a reconocer el valor de justicia y le entregó miradas la nota. Que antes eran de juicio. La instrucción era directa. Se transformaron en expresiones de respeto y admiración. Las historias de valentía y sacrificio despertaban una reflexión sobre cuántos otros invisibles podrían existir en la sociedad, sin personas que merecían reconocimiento y justicia. El rumbo de su historia comenzaba a cambiar. Cómo crecía la responsabilidad, algo silencioso y profundo, pero también la esperanza, algo que ni él, la defensa no era solo por la absolución de Mateo, podían percibir, sino por dar voz a todos aquellos que fueron olvidados y marginados. Por fin, había comenzado a despertar. Que ese momento podía cambiar. No solo la llegó a la sala reservada del sino tribunal, la percepción de toda una que había sido llamado con tanta urgencia. Cuando el juez pidió que todos se retiraran el billete de manos del oficial de justicia, el silencio dominó la sala. Con pocas palabras el futuro de Mateo estaba en manos de quienes habían escuchado sus historias por primera vez, quienes habían sido testigos de una verdad oficial durante tanto tiempo bastaba para abrir cualquier puerta. Pedro permaneció firme, convencido de que finalmente la justicia comenzaba a hacerse realidad. Casi personal. El día de la ceremonia llegó silencioso. Pedro encontró a Mateo cargado de significado, encorvado en la silla en la gran sala oficial, con las manos apoyadas en las rodillas. El nombre de Mateo parecía olvidado. El ambiente ahora era frío, el centro de paredes sin color y una ventana. Las autoridades estaban allí para entregarle una medalla que simbolizaba el reconocimiento de todo un pasado heroico que durante tanto tiempo estuvo oculto. Era un silencio denso. Cuando llamaron a Mateo antes de subir al escenario, Pedro se acercó. El hombre que durante años vivió al margen de la sociedad parecía no creer que ese momento fuera parecía agresivo,
ni con rebelde. los ojos llenos de lágrimas, Era solo un recibió la cuerpo medalla, cansado, pero no no la había algo sostuvo en ese con silencio orgullo que le inmediato. incomodaba. Al contrario, Una especie de su dignidad reacción herida, fue de rechazo. algo que aún resistía bajo Era las capas difícil de polvo aceptar de que una una institución que lo había ignorado Mateo no por tanto reaccionó tiempo a la ahora aproximación. intentara reparar sus errores. Sus ojos seguían fijos Elena, en algún que punto de la observaba pared, todo de cerca, como si estuviera no pudo lejos de allí. contener la emoción. Pedro arrastró una Se silla acercó y a se él y, sentó frente a rompiendo él. el protocolo, Le le tomó esperó la mano algunos con segundos firmeza antes de y hablar, le dijo palabras respetando de ese consuelo. espacio extraño que había Su entre presencia ellos. fue un alivio para Mateo. Dijo su quien nombre, por fin sintió explicó que ya no estaba allí a solo en pedido ese de la camino, jueza, que quería El entender gesto de mejor el Elena caso. reforzaba que la reparación Mateo no era ni solo siquiera formal, parpadeó, sino también humana. Pedro intentó otro Además enfoque. de la medalla, se Habló del anunciaron frío de la beneficios noche que anterior, cambiarían la de vida la lluvia de que Mateo. había azotado la ciudad, Se le de otorgó lo injusto que era una que alguien pensión fuera vitalicia, juzgado solo una por vivienda intentar digna y protegerse. acceso a atención médica. Aún así, ninguna Eran medidas respuesta. que reconocían no solo su Hasta pasado que, de de sacrificio, repente, sino sin previo también la aviso, necesidad de Mateo ofrecerle un murmuró futuro algo. más justo y digno. Fue una frase Pedro suelta, observaba casi todo con inaudible. satisfacción. Dijo que el suelo Sabía del que ese depósito era reconocimiento duro, era una pero que victoria no dolía importante, tanto como el no recuerdo. solo para Mateo, sino Pedro para se todos inclinó los que para luchaban escuchar por mejor, justicia y tratando dignidad. de no interrumpir. La medalla representaba Mateo el fin habló de de un nuevo, ciclo de esta vez invisibilidad con y el más comienzo claridad, de una aunque nueva aún etapa. en tono bajo. Para Mateo, Comentó aquel sobre un día chico fue una terco mezcla que de insistía alivio en y volver al esperanza. frente de batalla La incluso intensa herido. emoción que sintió al Un recibir chico la que medalla recibió un mostraba disparo en cuánto el había hombro, guardado pero dentro que no de sí. quería evacuar. Ahora, El con el corazón apoyo de de su Pedro familia y comenzó de a la latir sociedad más rápido. podía por fin buscar la paz Preguntó que con siempre cuidado mereció. si ese chico tenía Mateo nombre. despertó esa mañana con Mateo una sensación respondió con una distinta, sola palabra. algo que no sentía desde hacía Jaime. mucho tiempo. La respuesta El nuevo cayó hogar como era un sencillo, trueno, pero acogedor, Pedro guardó con una silencio, ventana que dejaba absorbiendo entrar la el luz impacto. suave del sol. No había Preparó duda. el café con calma, Jaime sintiendo Ayala el era el aroma nombre del familiar padre llenar de el Elena. pequeño espacio. El mismo que, El silencio según de la algunas casa era pocas historias que reconfortante, Pedro conocía, distinto al ruido debía su constante vida a de un la calle sargento que que antes desapareció dominaba sus después de días. la guerra. Ahora, Un hombre allí, que todos podía pensaban que había finalmente muerto reposar y y había observar mudado el muy mundo lejos. seguir su curso. Pero ese hombre Sentado estaba junto a allí. la ventana, Mateo no miraba muerto, hacia afuera, no desaparecido. Solo olvidado. Pedro miró a Mateo con una nueva mirada. Aquella figura silenciosa frente a él no era simplemente un acusado en un juicio penal. Era alguien que había vivido algo intenso, algo que el sistema no alcanzaba a ver. Y lo peor, había sido borrado de la historia. En ese momento, Pedro supo que no estaba ante un caso común. Supo que esa defensa no era solo para absolver a un hombre por haber invadido un depósito. Era para devolverle a alguien el derecho a ser recordado. Y, sin necesidad de decir una palabra, Mateo parecía entenderlo también. Por primera vez, levantó la mirada y encaró a Pedro. Su mirada seguía cansada, pero había un rastro de presencia en ella. Como si, por unos segundos, el héroe dormido dentro. Viendo la vida desarrollarse lentamente. Personas pasaban apresuradas, algunas lanzaban miradas curiosas hacia aquella casa que parecía acoger una nueva historia. El ambiente transmitía paz, una pausa merecida tras la tormenta que había enfrentado. En sus pensamientos, los recuerdos se mezclaban con una esperanza silenciosa, la certeza de que, a pesar de todo, no había sido olvidado. Fue entonces cuando llegó Elena, trayendo un sobre en las manos. Entró con el cuidado de quien respeta el momento de introspección de su padre, pero también con la urgencia de quien lleva un mensaje importante. Se sentaron juntos, y ella le entregó la carta escrita por Jaime. Las palabras de aquel viejo amigo resonaban con sinceridad y gratitud, un testimonio de la vida que Mateo había tocado sin buscar reconocimiento. Mientras leía, Mateo sintió un nudo en el pecho. La carta hablaba no solo de batallas y rescates, sino de amistad, respeto y del impacto silencioso que su valentía tuvo en la vida de muchos. Era una prueba de que, aunque invisible para algunos, jamás sería olvidado por quienes realmente importaban. La emoción se desbordaba en sus ojos, una mezcla de orgullo y humildad. Después de la lectura, la casa volvió a quedar en silencio. Mateo reflexionaba sobre el sentido de ser recordado, de dejar huellas que van más allá del tiempo y de los documentos oficiales. Comprendió que la verdadera justicia no venía solo de los papeles o medallas, sino del reconocimiento sincero de quienes fueron tocados por su historia. En ese instante, una pequeña voz lo llamó por su nombre. Un niño del barrio, que pasaba por la acera, le saludó con la mano y le sonrió a Mateo. La simplicidad de ese gesto era un símbolo poderoso. Era la vida continuando su curso,
la continuidad de las historias y la esperanza que renace en los actos más sencillos. Mateo le devolvió la sonrisa, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. La ventana al mundo no era solo la de su nuevo hogar, sino aquella que ahora abría en su corazón. Allí, entre cafés, cartas y miradas sinceras, encontraba el significado de la verdadera victoria. El sol seguía entrando por la ventana, iluminando a un hombre que, finalmente, podía descansar en paz, sabiendo que su historia viviría, no en las páginas oficiales, sino en la memoria de quienes aprendieron a verlo.